La dirigente mapuche Elisa Loncón fue elegida este domingo como presidenta de la Convención Constituyente que redactará una nueva constitución para el país. Parecería que se inició una nueva era de la política chilena y sus instituciones, una refundación de Chile, incubada al calor del proceso insurreccional que estalló allá por octubre del 2019, cuando la sociedad en todas sus expresiones, excepto la de la derecha conservadora, salió a la calle a reclamar por un país más justo. Sonaba claramente: no son 30 pesos, son 30 años, en alusión a la dictadura pinochetista y los gobiernos que la continuaron, profundamente neoliberales. El pueblo exige un cambio estructural que encuentra un punto de síntesis con la Convención Constituyente, que presidirá la dirigente mapuche Elisa Loncón, como decíamos. Un dato relevante es que los partidos políticos tradicionales de izquierda y de derecha participarán en condición de minoría, prevaleciendo las organizaciones sociales, pueblos originarios y redes políticas independientes muy heterogéneas, que sin embargo parecen compartir el horizonte político con voluntad instituyente antineoliberal. Bien, para conocer más sobre el escenario político chileno que estaba mencionando recién Sol, para conocer sobre las implicancias de este proceso que se está llevando adelante, estamos en comunicación desde Chile con Karen Vergara, que es periodista y magíster en estudios de género, quien se dedica a investigar sobre género, tecnología y cultura. Es creadora del proyecto @Mistralianas y es parte de la colectiva Mecha y Ciberseguras. Muy buenos días, Karen, ¿cómo te va? Hola, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por acompañarnos, Karen. Lo primero que queríamos preguntarte es cómo evalúas este momento histórico, ¿no?, para Chile y todo lo que implica llevar adelante un proceso constituyente profundamente transformador de la sociedad. Mira, para nosotros y personalmente para mí también es un momento de mucha esperanza. Sobre todo, creo que estos últimos años han sido muy convulsionados en Chile, junto con la revuelta social, la pandemia, la gestión del gobierno actual, y por lo mismo creo que lo que ocurrió este domingo, cuando se constituye por primera vez la Convención Constitucional, fue una señal de esperanza, de cambio y por sobre todo de nuevas representaciones, que era algo que nosotros estábamos extrañando hace mucho, respecto a lo que ustedes mismas decían, la representación, ¿cierto?, del pueblo, en este caso, que en el fondo respaldó, ¿cierto?, a dirigentes sociales, a la comunidad indígena, también acompañó, ¿cierto?, a líderes históricas, lideresas también, que habían estado hablando sobre estas transformaciones hace mucho, mucho tiempo y que sin embargo habían pasado por alto. O sea, la discusión por abandonar la constitución de la dictadura llevaba en los movimientos sociales mucho tiempo, pero desde la institucionalidad se había transmitido la idea de que no era necesario cambiarla, sino que hacerle unos pequeños toques, ¿cierto?, unas pequeñas revisiones, y no se estaban haciendo parte del proceso. Entonces siento que esto nos ha traído una profunda esperanza y por sobre todo también como los deseos de este refundar este nuevo Chile en el fondo que abraza estas diversidades de territorio, de también las profundas desigualdades que nos aquejan. Así que creo que eso ha sido un poco la sensación que se ha transmitido estos días. Karen, justamente estábamos mencionando en la apertura, vos también lo mencionabas, ¿no? La importancia de que una mujer mapuche, Elisa Loncón, ¿no?, se haya convertido en la presidenta de la Convención Constituyente. Para vos, desde tu perspectiva, ¿por qué fue ella elegida, ¿no?, y qué expresa su figura para el pueblo chileno? Yo creo que el pueblo chileno y en general, cierto, Latinoamérica también tiene una gran deuda con sus pueblos originarios. Y siento que esa deuda, esa poca representación, estaba pesando muchísimo. Nuestro país tiene una tradición, ¿cierto?, de colonialismo por un lado y por otro lado de un territorio mapuche que se defendió hasta el final. Y siento que fue un consenso inmediato. Yo creo que, de hecho, los nombres que se barajaban como posibles presidentas de la Constitución eran en su mayoría mujeres y estaban marcadas ya sea por estudios relacionados con la ciencia, con los estudios de género y también vinculadas a lo que era, ¿cierto?, la tierra, en este caso, las comunidades. El hecho de nosotros también haber
posicionado una convención constitucional que fuera paritaria, que finalmente tuviera representación de los pueblos originarios, fue un gesto muy potente que la gente celebró. O sea, el plebiscito en Chile por una nueva constitución tuvo una votación muy, muy amplia, mucho más de lo que nos esperábamos, incluso las más esperanzadas con el proceso. Entonces siento que era como el cauce natural de las cosas, y el hecho que Elisa se haya posicionado para nosotras es motivo de profundo orgullo, y también es una muestra a este país de algo que la desigualdad nos había impedido ver, que era la cantidad de mujeres, la cantidad de hombres, la cantidad de disidencias que estaban trabajando no tan solo desde la política, sino desde la academia, desde el territorio, desde las organizaciones sociales, para construir este nuevo Chile en el fondo. Entonces es una señal muy potente que también se replicó, ¿cierto?, en América Latina. Ha tenido mucho revuelo el nombramiento de Elisa, y siento que en el fondo es saldar una deuda histórica. Elisa lo ha mencionado en varias entrevistas. Tuvo una vida profundamente difícil, también muy marcada sobre todo por la discriminación, por el racismo, también relacionada a los estudios que está haciendo, ¿cierto? Ella es doctora, es lingüista, y siento que todo eso pasa a segundo plano tan solo con verla, ver su figura, ver la forma en que habla, cómo se expresa, la forma en que logró encauzar estos días que han sido muy convulsionados también. O sea, recién hoy día está sesionando la convención, porque el día lunes y martes no estaban los preparativos listos, preparativos que estaban a cargo del gobierno y del subsecretario Francisco Encina, que no han podido todavía dar explicaciones de por qué no estaba el palacio, y en este caso la sede habilitada para poder convencionar. No habían medidas relacionadas con salud, no había medidas relacionadas con todo lo que tenía que ver con el trabajo, ¿cierto?, que se iba a hacer, la sistematización de estas mesas, no había micrófonos, nada. Entonces, eso también nos demuestra, por un lado, este boicot, que lo han dicho. De hecho, el vicepresidente Jaime Baza y la presidenta Elisa Loncón también lo han mencionado, como en el fondo esta especie de deseo de empañar la convención, y que finalmente, bueno, no ocurrió. O sea, la gente está muy atenta, está también tomando las palabras de Jaime y de Elisa de una forma muy potente. Siento que han nacido nuevos liderazgos en nuestro país ahora, y que eso se va a prolongar por, bueno, esperemos que sea parte de este cambio para el país. Bueno, Elisa, y en relación a lo que nos comentabas del revuelo social de estos días, la tensión de la sociedad chilena, digamos, el boicot del propio gobierno, que sin ninguna duda parece incómodo al respecto de este proceso constituyente, ¿no? Lo que implica, nosotros nos preguntábamos, bueno, entonces, ¿cómo podés evaluar lo que significa este proceso de cara a las elecciones de noviembre, ¿no? Porque sin ninguna duda sienta ciertas bases como parte de la transformación que el pueblo reclama. Sí, absolutamente. Yo creo que lo que transmite finalmente esta convención en su pluralidad, ¿cierto? Y en la dimensión que tienen sus representantes, es precisamente que el pueblo, que la sociedad, que el territorio tiene la palabra en estos momentos. Yo creo que en nuestro país la dictadura arrastró una política en el fondo, que gobiernan los mismos, que están los mismos siempre, y que en el fondo la multiplicidad o la división del poder en el fondo era imposible. Estamos hablando de un país donde no existe la meritocracia, que le llaman, que tiene que ver con la desigualdad, ¿cierto? La desigualdad que impide que muchas personas puedan acceder a cargos de representación solo por el lugar donde vienen. Entonces siento que esto ha sido, bueno, una señal muy clara de que las cosas están cambiando. La gente, el pueblo está muy atento a lo que va a ocurrir también en la convención. De hecho, el mismo domingo hubo grandes manifestaciones. Entonces también entender de que la gente está rodeando esta convención, y que por lo mismo es tan importante el proceso para devolverle a Chile esa esperanza, lo que decía hace un rato, esa posibilidad de decidir, de soñar con un país nuevo. Y creo que eso también beneficia o apoya también las candidaturas que han ido más en esa línea, que han potenciado mucho más lo que tiene que ver con darle la voz precisamente a las personas,
justo hace poquito partieron las campañas de primarias en nuestro país, de primarias presidenciales, y se presentaron puros candidatos hombres, lamentablemente. Por el partido y por el lado oficialista se presentaron puros exministros de Sebastián Piñera, en este caso Briones, Desbordes, Sichel y Lavín. Y por el lado de Apruebo Dignidad, se presenta, ¿cierto?, por el Partido Comunista y por una organización bien amplia de territorios, Daniel Jadue, y por otro lado por el Frente Amplio, que es un partido y un conglomerado más joven, Gabriel Boric. Partieron hace poco ya las campañas, ¿cierto? Las primarias van a ser el próximo domingo, de este domingo al que viene, el 18, y eso también se ha visto en las campañas de Apruebo Dignidad se ha visto también la necesidad, ¿cierto?, de imaginar este Chile colectivo, ya no solo de unos pocos que están decidiendo lo que quieren para el país o lo que quieren en materia económica, sino finalmente que esto sea transversal a la sociedad, entendiendo también las múltiples diferencias que tenemos, tanto, como lo decía hace un rato, de territorio, que es algo que el gobierno actual no ha podido encauzar. O sea, estamos hablando de una pandemia, ¿cierto?, con más de 30.000 muertos, con cifras, ¿cierto?, que no han bajado mucho respecto al contagio, con un país donde la conectividad para algunos sectores es casi imposible, donde estamos hablando, por un lado, de colegios de élite que tienen todas las posibilidades para poder hacer clases y colegios que incluso utilizan radios comunitarias para poder seguir haciendo clases. Entonces nos damos cuenta de este Chile desigual y siento que eso está apareciendo cada vez más. Algo que antes se maquillaba mucho hacia la afuera, ahora está apareciendo, ¿cierto? Estas diferencias y estas necesidades de avanzar también en conjunto. Karen, bueno, justamente estabas mencionando recién un poco cómo se está armando el escenario para las primarias, ¿no? Y como explicando, digamos, que tanto todo el proceso constituyente va de la mano con estas elecciones presidenciales, digamos. Coincide también que este año, digamos, se refunda Chile o está en proceso de refundarse por esto que vos estabas planteando, ¿no? Bueno, lo que va a significar esta convención constituyente, lo que va a significar este proceso, quiénes fueron electos y electas para poder participar y ser quienes definan cómo va a ser la nueva Carta Magna, va claramente de la mano con el proceso electoral y con la decisión de quién será el presidente, o bueno, presidente porque son todos varones, como vos recién mencionabas, los precandidatos, quién estará definiendo el destino de Chile en los próximos años, ¿no? Y en este escenario se nota que hay un oficialismo bastante debilitado, digamos, tanto en lo que fueron esta gran elección que hubo hace muy poquito nada más, de alcaldías, de gobernaciones, la constituyente. Bueno, en líneas generales podemos decir que hay un oficialismo muy debilitado. Y no podemos olvidar lo que fue, digamos, la respuesta del gobierno de Piñera en 2019 frente a todo el estallido social de muchísima represión y violencia, ¿no? Entonces, frente, digamos, a un avance, a un planteo, a una lucha fuerte popular, Piñera respondió con violencia y con represión. Ahora, ¿cómo ves el escenario, digamos, frente a un gobierno debilitado, ¿no? Un oficialismo debilitado en las urnas? Digo, ¿cómo viene la respuesta? ¿Puede exacerbarse la violencia? ¿Puede haber instancias tan complejas como hubo en el 2019 en términos de criminalización de la protesta de acá para adelante? Mira, yo creo que si hay algo que lamentablemente en el fondo, porque es cierto, es una comparación muy cruel, pero si hay algo que ha sostenido al gobierno en la actualidad, es la pandemia. Es la gestión de la pandemia en el sentido de que el hecho de que ocurriese, ¿cierto?, esta pandemia con una gran cantidad de contagios a nivel país, considerando que somos un país muy pequeño en cuanto a habitantes, significó un blindaje a Piñera en el sentido de que en el fondo se acabó la protesta social porque finalmente la misma gente estaba llorando a sus muertos. Entonces nos damos cuenta que en el fondo eso ha salvado a Piñera y ha permitido alargar su gobierno. Este gobierno debería haberse terminado hace mucho rato y en eso confluyen muchas visiones, incluso de derecha. El tema tiene que ver precisamente con lo que mencionábamos, ¿cierto? Su gestión paupérrima de la pandemia. Tenemos toque de queda, ya no recuerdo vivir sin toque de queda, o sea, a ese nivel. Estamos desde 2019 primero con, ¿cierto?, la revuelta social,
Después viene la pandemia, estamos con un toque de queda en estos momentos desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y ha traído, ¿cierto?, para nuestras familias, para las personas mayores, unos recuerdos, ¿cierto?, espantosos de lo que fue la dictadura. Y por otro lado también nos demuestra el poco deseo, en el fondo, de querer avanzar, ¿cierto?, a volver a integrar a la gente en estos procesos. Nos damos cuenta que en el fondo lo que está haciendo es sostener su gobierno hasta que lleguen las elecciones. Pero hace mucho rato que la crisis se viene, o sea, es un presidente que en la gran mayoría de las encuestas, incluso ligadas a su sector, arroja menos de 2 dígitos en la aprobación, o sea, bordeando el 8, el 9%. Esto también, como lo dicen, ¿cierto?, quedó muy plasmado en las elecciones de alcaldías y de concejalías, incluso perdiendo una comuna emblemática como Santiago, que quedó en manos, ¿cierto?, de Iracy Hasler del Partido Comunista, con además un consejo integrado por mujeres asociadas precisamente a la izquierda, lo cual también dio una señal muy potente de lo que está pasando a nivel país. Entonces siento que desde el oficialismo lo único que están haciendo es resistir, pero resistir también con esta caballería pesada, y eso a mí también me preocupa bastante. El hecho que hayan intentado boicotear esta convención constitucional, estamos hablando de una inversión que habían dicho que era cercana a los 800, 900 millones de pesos para que estuviera todo listo para este día lunes, y sin embargo cuando llegan los constituyentes se dan cuenta que no hay micrófonos, no hay basureros, no hay protocolo COVID, no hay nada finalmente. Entonces nos damos cuenta de este interés por boicotear el proceso, y la misma gente y los mismos constituyentes han evidenciado que eso no va a ocurrir. Creo que vino un llamado muy desde la solidaridad y desde en el fondo también el compañerismo, donde las universidades públicas pusieron su infraestructura a disposición, el colegio médico, que está mucho más validado que el Ministerio de Salud en estos momentos, ofreció también hacer trazabilidad y hacer todos los protocolos de prevención COVID, mismas constituyentes que son enfermeras o que son trabajadoras ligadas al área de la salud, también ofreciendo todos sus conocimientos para que esto funcione. Entonces, volvemos a una frase que acá es muy típica, que en el fondo es arreglarnos por nosotros mismos, y creo que en la pandemia también ha pasado eso, o sea, el cuidado ha venido de nosotras mismas, también de todo lo que ha tenido que ver con estos avances feministas también en torno a posicionar el tema de cuidados, posicionar también como forma colectiva lo que es constituir comunidad para poder sostenerse, porque estamos hablando de un gobierno que tiene algunos bonos mes a mes que son muy inferiores al sueldo mínimo, y pretenden que con eso la gente no salga a la calle a trabajar. Entonces, nos damos cuenta, ¿cierto?, que siguen en este Olimpo, Versalles, que le dicen algunos a veces cuando hablan del tema, pero vemos a un gobierno cada atrincherado, más reducido, donde sabemos que incluso no pueden haber cambios de gabinete porque ya no quedan personas para nombrar a ese nivel, o sea, no existe. Entonces, también vemos, por ejemplo, en las campañas de las primarias, que todos los ministros de Sebastián Piñera se han desmarcado del gobierno. Hay una entrevista muy potente de CNN Chile donde les preguntan, y están en una mesa, ¿quién va a ser el continuador del legado de Sebastián Piñera? Y hay un silencio absoluto. O sea, y siendo todos exministros, entonces te das cuenta que hay una visión que finalmente está muy reducida, que está muy anquilosada al poder, y que bajo la cual nosotros también tenemos mucho miedo, porque en el fondo tienen el poder, tienen los recursos, que es lo que el pueblo y la gente no tiene. Entonces, también estamos muy preocupados de cómo va a ser la gestión de la pandemia ya estos últimos meses, qué va a pasar con primarias, qué candidaturas se van a posicionar y cómo van a dar frente a ello. Y lo digo porque, bueno, la campaña del terror empezó hace rato, siempre comparan, ¿cierto?, que las izquierdas en Chile podrían terminar convirtiéndonos en Venezuela, como caricaturas muy burdas que no van de la mano, ¿cierto?, con lo que ha sido la izquierda históricamente en nuestro país. Entonces, también está como un poco la atención sobre qué irá a pasar y si van a entregar realmente el poder. Bueno, perdón, no podía desmutear. Sí, sin ninguna duda, vemos el comportamiento de las derechas en la región y en general no se caracterizan por sus amplios márgenes de democracia, si se quiere, de actitud democrática. Entonces, sin ninguna duda entendemos tu planteo, digamos, y también compartimos esa preocupación.
Pero queríamos además aprovechar que sos una compañera, digamos, que viene trabajando y pensando desde el feminismo, desde los feminismos también, para hacerte una pregunta particular, porque lo que observamos es que, más allá de que los comentarios de estos días han sido particularmente en relación a que Elisa es una compañera dirigente mapuche, digamos, y eso ha resaltado. Entendemos que no solo es una compañera de los pueblos originarios, sino también es una mujer, ¿no? Y justamente son dos sectores, como que se combinan dos condiciones de quienes hemos sido excluidas de la política y excluidos de la política en general. Entonces, bueno, nosotras observamos que dentro de los feminismos, como movimiento social amplio, muy amplio, pero además muy fuerte en Latinoamérica, en todos los procesos recientes de lucha, más allá de que tenemos una historia larga, somos, digamos, bueno, me identifico con el movimiento feminista, entonces por eso hablo en primera persona, pero digo, los movimientos feministas han salido a la calle, han salido fuertemente a reclamar una diversidad de reivindicaciones, ¿no? Muy amplias. Pero lo cierto es que dentro de los feminismos podemos observar como dos visiones. Una que claramente se identifica con una visión antipatriarcal, pero liberal, blanca, ¿no? Como dominante, y otra que tiende a posicionarse muy fuerte respecto de las múltiples opresiones. Y aquí pensamos desde la interseccionalidad, las opresiones de raza, género y clase. Bueno, Elisa combina todo perfectamente, pero como movimiento nos preguntamos, ¿se observa eso en Chile? ¿Se observa esta disputa al interior de los feminismos? ¿Cómo la podrías caracterizar? Y bueno, si podés también pensarlo en términos regionales, digamos, nos parece importante pensarnos como un movimiento amplio que disputa distintos programas, distintas visiones, algunas más conservadoras y otras más transgresoras, que le dan lugar a las diversidades sexuales, que discuten también la distribución de la riqueza y se posicionan como anticapitalistas, digamos, como un conjunto más amplio de reivindicaciones, no solo las de género propiamente dicha, que ya son importantes sin ninguna duda. Sí, mira, yo creo que el nombramiento de Elisa Loncón como presidenta de la convención, además, trae, ¿cierto?, nuevamente al escenario y en el fondo al ámbito de la política pública también, esta instalación de un feminismo profundamente interseccional en nuestro país. Y lo menciono también porque es la misma señal que dieron compañeras a las que les fue muy bien en esta convención, que son, por ejemplo, las integrantes de la coordinadora 8 de marzo, que fueron parte muy importante de los movimientos feministas de los últimos años en nuestro país. Entonces, vemos a través de ellas también esta representación que estábamos esperando en el fondo y que responde precisamente a un feminismo interseccional. Vemos compañeras, por ejemplo, como Alondra Carrillo, como Elisa Gustiananovich, que ella está constituyente desde Magallanes, compañeras que han trabajado históricamente tanto con defensoras de la tierra, del agua, que tienen una visión profundamente antipatriarcal y también anti-neoliberal. En nuestro país, cierto que fue la incubadora, lamentablemente, del movimiento neoliberal alrededor del mundo, para nosotras es una señal muy, muy potente y que da, como ya lo decía hace un rato, mucha esperanza. Respecto a eso, vemos también una confrontación de estos feminismos, así como tú lo señalas, Sol y Magali, respecto al tipo de feminismo al que queremos, ¿cierto? Y en el que nos sentimos representadas. Y siento que desde la convención viene este feminismo interseccional que choca profundamente con un feminismo mucho más partidista que se utilizó durante estos últimos años para instalar ciertos temas que eran de debate nacional, pero de nuevo con esta mirada muy blanca o muy colonizadora, muy higienizante, ¿cierto?, de los movimientos, y que, bueno, está asociada precisamente a organizaciones que tienen más recursos y que
tienen mejores apellidos, que acá eso es un tema muy potente también, ¿cierto? Quien accede a ciertos privilegios respecto a su apellido o a su familia. Entonces siento que la señal que nos vienen a dar mujeres y compañeras, ¿cierto? Como Elisa, como Alondra y también otras compañeras que también fueron elegidas a lo largo del país, tanto en concejalías como alcaldías, es precisamente este ímpetu para seguir disputando estos espacios desde la interseccionalidad. Y eso lo hemos visto también, ¿cierto? Como tú señalas a nivel latinoamericano. Creo que es una respuesta muy potente también a muchas veces lo que se había intentado como abordar en la academia, de una forma también, por lo menos acá en nuestro país, donde todavía las voces no llegaban a los espacios donde tenían, ¿cierto?, que incidir, en el fondo, como la incidencia se hacía, y pienso mucho en una frase que también señalaba la poeta mapuche Daniela Catrileo, respecto a que ya basta de los antropólogos yendo a hacer tesis a los territorios mapuche y llevándose ese conocimiento y después guardando silencio frente a las violaciones a los derechos humanos en territorio mapuche, ¿cierto? Como basta de voy a ir a aprender de ti, me llevo lo que sé y me voy a recorrer el mundo contándolo, pero tú te quedas donde estás. Entonces siento que también la señal de Elisa Loncón en la actualidad como presidenta, ¿cierto?, de esta convención constitucional, viene a demostrar que en el fondo, como en algún momento lo mencionaba Spivak, el sujeto subalterno puede hablar, necesita hablar, debe hablar, no debe hablar nadie por él ni por nosotras en el fondo. Y eso es muy potente. También lo hemos visto en el último tiempo respecto a otras campañas presidenciales que finalmente no participaron de primarias, en este caso del Partido Socialista, vinculado a la candidata Paula Narváez, y la indecisión sobre si Jasna Proboste, del Partido Demócrata Cristiano, va a participar o no finalmente de las elecciones, ya sin primarias de por medio. Y también ahí vimos una crítica muy potente estos últimos meses, porque Paula Narváez, que había sido ministra, había sido subsecretaria en el periodo de Michelle Bachelet, también encarnaba un poco este feminismo mucho más institucional, mucho más ligado a organizaciones ligadas al pensamiento, a trabajo con la comunidad internacional, pero en la forma de abordar los movimientos feministas de la actualidad quedó un poco mermada en el fondo, porque las mujeres y las feministas chilenas no se sentían representadas con su figura, y por sobre todo con la forma en que se había abordado estos últimos años, nivel estallido social, nivel pandemia, como en el fondo su candidatura no tomó vuelo, precisamente porque hubo mucha indecisión a la hora de pronunciarse sobre temas fundamentales. Estamos hablando, ¿cierto? Y tú lo mencionabas, Sol, de un país que en estos momentos está enfrentando las muertes de las personas por COVID, que son muchas, y obviamente ya sabemos de qué sector vienen, ¿cierto? De los sectores más populares y los sectores más desiguales de nuestro país, y además todo el trauma que deja lo que fue el estallido social respecto a personas mutiladas, que superan las 500 personas, muertes, más de 30 muertes todavía sin esclarecer qué pasó con ellas, personas que murieron supuestamente en incendios, pero que tienen heridas de bala en su cuerpo, heridas de bala también asociadas a armamento militar y policial. Entonces, creo que la candidatura en este caso de Paula Narváez no logró conectar con esto porque no se le vio precisamente pronunciarse frente a estos temas. Y no podemos hablar, ¿cierto?, de una candidatura feminista solo porque la candidata sea mujer. Entonces eso yo creo que también marcó un punto de inflexión donde su candidatura no ha crecido en encuestas ni en representación popular, pero sí donde otras candidaturas de izquierda que sí en el fondo han logrado conectar con la ciudadanía han podido, ¿cierto?, avanzar, sobre todo en estas primarias. Yo creo que ahí también hay una disputa potente, que también sigue siendo una disputa de poder, de clase, o sea, lo que estábamos hablando sobre interseccionalidad. Y yo creo que ahí radica la esperanza sobre esta convención. Creo que el hecho de que al fin la gente se sienta representada en estas personas trae también nuevas luces y también como esperanza, ¿cierto? Porque finalmente el presidente o la presidenta que salga elegida en las nuevas elecciones presidenciales, en el fondo va a ir de la mano con este proceso constituyente, pero va a ser más bien una especie de gobierno de transición, ¿cierto? De transición a esta nueva constitución.
Entonces yo creo que también viene mucha esperanza respecto a lo que va a pasar posteriormente y a lo mejor también que estas figuras se posicionen también desde el punto de vista político y tengamos nuevos liderazgos al fin y no sea una eterna seguidilla de la raíz y de apellidos, ¿cierto?, asociados a finalmente como quienes tienen más recursos en nuestro país. Sí, tal cual, Karen, eso me parece que es interesante, ¿no? Y esto un poco también venía a lo que preguntaba Sol y a lo que mencionabas de la academia y este concepto de la interseccionalidad y de pensar los feminismos desde este lugar, pero que se hagan cuerpa en una dirigente, digamos, que hoy está presidiendo la convención con el proceso, digamos, que implica esto, ¿no? La esperanza que vos mencionabas, la refundación del país. Me parece que es eso, ¿no? También el poder pensar en que estas mujeres, digamos, que están situadas desde un feminismo latinoamericano, ¿no? Con las problemáticas específicas nuestras, propias, y de la lucha popular, es un gran avance, es un gran paso, y que bueno, es esto, ¿no? Y que puedan ocupar espacios en la política, la importancia de eso, salir quizás de estos espacios académicos, como vos mencionabas cuando hablabas, yo pensaba, ¿no? En el activismo académico, esto que se habla tanto, ¿no? De esto de que no sea desde la academia, sino que sea desde los pueblos que surjan estas figuras, me parece que es muy importante. Nosotras estamos en la academia, pero estamos en una universidad que se entiende a sí misma comprometida con los problemas, ¿no? Como te contábamos antes, fuera del aire, es una universidad que está en el conurbano bonaerense, digamos, ¿no? Y que justamente toda su perspectiva busca esto, ¿no? Poder romper esta cuestión académica extractivista, como estabas vos mencionando, y bueno, poder pensar los problemas y acompañar los problemas nacionales, latinoamericanos, acompañando la lucha y sirviendo a la lucha, ¿no? Eso me parece que es fundamental y es muy interesante todo lo que estabas mencionando al respecto, porque en los feminismos esta disputa se ve muy claramente, entonces está bueno siempre ahí reforzarlo y dar el espacio para el debate, la discusión, el intercambio. Bien, pasó por Esquina América Karen Vergara Sánchez, que es periodista chilena, magíster en estudios de género, también es una feminista, es parte de la colectiva Mecha y Ciber Seguras. Muchísimas gracias, Karen, por esta comunicación. Gracias a ustedes por la invitación y creo que el llamado es a la esperanza en el fondo. Como lo mencionabas tú, siento que en este momento de que academia y territorios vayan de la mano en esta convención nos trae como una profunda esperanza de refundar Chile y dar una señal, pero muy potente también para todo lo que está ocurriendo en América Latina, que está viviendo también procesos muy potentes, tanto en Brasil, en Ecuador y en distintos territorios. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Seguramente te vamos a volver a llamar para que nos sigas contando cómo va todo el proceso por el pueblo hermano chileno. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, Karen. Un abrazo, gracias.